Ok, en el video anterior vimos el concepto de clase, que básicamente es una plantilla, un plano, desde donde se crean objetos. Y también vimos el concepto de herencia, que básicamente nos permite reutilizar código en un programa orientado a objetos. Ok. Otro concepto fundamental clave en la programación orientada a objetos es el de objeto. Básicamente, un objeto es una instancia de una clase. A ver, una instancia de una clase. Nuevamente, pensemos en un plano de un edificio. En el plano podríamos ver el esquema general que tendrían las casas o los edificios. Y ahora, la casa concreta que tiene una dirección, tiene una ubicación específica, una cantidad de ventanas concreta, al igual que el número de puertas, cuartos, el tipo con el que se ha construido las paredes, los pisos, etcétera. Esa casa que ya tiene incluido la instalación de servicios públicos y privados, es una instancia, ya es algo que es relativamente, es tangible. Ok. Dice, entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, datos y de comportamiento. Lo mismo es funcionalidad y métodos cuando hablamos de comportamiento. Entonces, el objeto, ese objeto tangible ya tiene un estado, tiene un comportamiento. Ok, los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Se corresponde con los objetos reales del mundo que nos rodea, lo que es tangible, o con objetos internos del sistema, de una aplicación. Ese es el concepto de método. Podríamos hablar también del concepto de método. Y básicamente es un algoritmo que cambia el estado de un objeto. A la invocación, al llamado de un método, cuando tenemos un objeto, el objeto puede cambiar el estado de sí mismo, el objeto puede lograr ese objetivo llamando, invocando métodos, es decir, la funcionalidad que ofrece el objeto. ¿Ok? Podríamos resumir que el método cambia el estado de un objeto por medio de llamadas a a la funcionalidad, invocar, ejecutar esa funcionalidad. Desde el punto de vista del comportamiento es lo que el objeto puede hacer, lo que puede ejecutar. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto o la generación de un evento con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. Por eso decimos que los objetos están relacionados, intercambian datos a través de mensajes, a través de la invocación de mensajes. Hay otros conceptos que también son importantes cuando uno estudia la programación orientada a objetos y son evento, es un suceso del sistema que un objeto puede generar, digamos un botón. Cuando se pulsa el botón ocurre un evento. Otro concepto es el de atributo. Ya sabemos que son las características, el estado, lo que tiene un objeto de una clase específica. El mensaje, una comunicación dirigida a un objeto. Un objeto puede generar un evento y ese evento lleva un mensaje. Propiedad o atributo se relaciona con atributos, contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto. Por ejemplo, en la clase persona o en la clase estudiante tenemos los nombres, los apellidos, el carnet, el número de identidad, el DNI de esa persona. Estado interno es una variable que se declara privada. Únicamente el objeto a su interior conoce el estado de ese elemento de datos, de ese atributo. No se puede
a ser visible desde fuera, no se puede acceder. Miembros de un objeto. Entonces ya sabemos que son los atributos, la identidad, relaciones y métodos. Básicamente con este set de elementos podemos crear programas que simulen, que imiten la realidad. Identificación de un objeto. ¿Qué es esto? A ver. Un objeto se representa por medio de una tabla o entidad que está compuesta por sus atributos y funciones correspondientes. Cada objeto tiene una identidad propia en la misma memoria del computador o a través de un valor numérico, alfanumérico, símbolos, etcétera, que lo representen de forma unívoca. En comparación con un lenguaje imperativo, una variable no es más que un contenedor interno del atributo del objeto o un estado interno. Las variables contienen datos, así como la función es un procedimiento interno del método del objeto. Es decir, desde el punto de vista de la programación procedural se pueden hacer esas comparaciones para mantener dentro de un objeto el estado necesitamos variables. Esas variables tienen un tipo de dato asociado. Por ejemplo, el nombre de la persona es una cadena de caracteres, mientras que su saldo, el saldo que tenga en una cuenta de ahorros, sería un valor numérico. Ok. Y las funciones son básicamente los métodos, el comportamiento que puede ejecutar potencialmente un objeto. Vale, ahí hemos cubierto otros conceptos de la programación orientada a objetos. Los pilares o características de la programación orientada a objetos. Esto lo estudiaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.